Como les venía repitiendo, somos la promoción del año 1991 de la Universidad de San Carlos de Guatemala, orgullosamente. Esta noche tenemos la disertación de nuestro amigo patólogo Orlando Rolas Pernillo. Va a disertar acerca de lo que es el cáncer de cervix en aspectos patológicos. Queremos recordarles, como siempre y cada viernes, pues nos reunimos en este espacio de las 7:30 en adelante. Y lo que les queremos, como siempre, ofrecer a los médicos que se unen por primera vez es el hecho que siempre vamos a tener amigos especialistas de nuestra promoción o conocidos nuestros que nos han dado clases durante este tiempo que nosotros estuvimos en la academia, pero que tienen la característica de tener más de 30 años de experiencia. Vamos a cada uno de ustedes, se le dará acreditada una hora crédito de acuerdo a la duración de las conferencias. Queremos recordarles que luego de que terminemos esta conferencia y las preguntas, y cuando ustedes se salgan, les va a llegar un link con unas preguntas, las cuales tienen que contestar, y a nosotros posteriormente nos va a llegar su correo electrónico, donde nosotros el día lunes a más tardar tenemos la posibilidad de mandarlo al Colegio de Médicos, donde serán acreditadas las horas crédito. Siempre le queremos dar las gracias a Rafa Martínez y a su compañía Pearson, que nos permite durante estas 4 horas el poder realizar este webinar, por lo que nosotros queremos decirles que no tenemos ningún conflicto de intereses, ya que no hay ningún pago por parte de esta empresa hacia nosotros, ni mucho menos a nuestros panelistas. Queremos acordarles que tenemos un canal de YouTube donde estamos transmitiendo en vivo esta presentación, y donde las personas que no lo pudieron ver ahora en vivo tendrán sábado, domingo y lunes en la mañana para poder revisar el tema, llenar su cuestionario y ganarse su hora crédito. Abrimos un correo electrónico que fue el que ustedes recibieron de la promoción de médicos de 1991.guatemala@gmail.com para cualquier comunicación con nosotros o cualquier pregunta que tengan con nosotros. Este es el canal de YouTube, promoción de médicos de 1991, médicos de Guatemala, ¿verdad? Donde ahí están todas las conferencias que vamos hasta el día de hoy. Como siempre, es un poco triste tener que dar la noticia del fallecimiento de compañeros, de amigos, de personas del personal de salud que lastimosamente dieron su vida durante esta pelea o esta batalla que tenemos contra el COVID-19. Así que yo los voy a invitar a que hagamos un minuto de silencio a partir de este momento. Por cada médico, por cada enfermera y por cada personal de salud que ha entregado su vida en la pelea de esta batalla contra el coronavirus, pues realmente nos consterna el corazón y deseamos a sus deudos, a sus familiares, que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene sus corazones y que logren
en poco y corto tiempo poder sobrepasar estas grandes pérdidas que han tenido durante este tiempo. En Juan 11:25 Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la promesa que todos creemos, que si algún día morimos, ¿verdad? Nos volveremos a ver algún día en el cielo y podemos volver a juntarnos con todos nuestros parientes, ¿verdad? Esta semana falleció el doctor Freddy Francisco Fernández Mejía, el doctor Enrique Molina Carrión, el doctor Maynor Antonio Mendizábal Valdés, el doctor Otto Raúl Tánchez López, el doctor Alberto Lara y los doctores José Max Palencia Estrada y el doctor Walfre Orlando Cojón Turuy. Descansen en paz. Como siempre, a mí me gusta decir las palabras que Mahatma Gandhi nos había dicho hace varios años. Un error no se convierte en verdad solo por el hecho que todo el mundo crea en él y todo el mundo lo repita y todo el mundo lo enseñe. Esta semana tuve a bien estar en esta conferencia sobre diarrea y aparecía esto se hecho en el laboratorio del Hospital El Pilar sobre las incidencias de diarrea aguda en adultos. Principalmente era la conferencia y me llamó a mí la atención esta pantalla que les pongo porque en el año 2019 aparecían 69 adultos con diagnóstico con antígeno de rotavirus, ¿verdad? Y eso daba que por ejemplo, y niños eran 139. Pero en el año 2020, a la fecha llevan 36 adultos y 37 niños. Si se dan cuenta, casi que es lo mismo. Y hablábamos y realmente me puse a pensar yo, porque yo soy pediatra, pero tengo la oportunidad de ver a mis chiquitos que van creciendo y ahí los voy viendo en adolescentes y a veces los he recibido con unos tratamientos de antibióticos, de antiparasitarios, de metronidazol. Y cuando los miro, pongámosle un paciente de 18 o 20 años, ¿verdad? Yo digo, pucha, estos de plano tienen rotavirus y yo los trato como que fueran niños y lastimosamente actualmente ¿por qué pongo este slide? Es por el hecho de que existen dos vacunas, la pentavalente y una que es monovalente, y una es de 2 dosis, la monovalente, y la pentavalente es de 3. Pero la pregunta que yo les dejo ahora para que la piensen es: ¿será que tenemos que vacunar a los adultos contra rotavirus cuando está prohibido utilizarla en mayores de 6 a 8 meses? Esa es la pregunta que les dejo y quedemos ahí en eso. Obviamente, todos ustedes que están muchos de ustedes que están en la capital y se pueden dar el lujo de, por ejemplo, hacer una PCR para 20 gérmenes que aparecen, pero la prueba vale 3.500 quetzales, pues es muy sencillo. Cualquiera que tiene diarrea le voy a hacer su panel y me aparece ahí rotavirus, me aparece adenovirus, me aparece norvolvirus, pero para nosotros no es tan sencillo con la gente que nosotros miramos. Así que pasemos a lo que es la conferencia del día de hoy. El doctor Orlando Rodas Pernillo es médico cirujano de la Facultad de Ciencias Médicas de la USAC del año 1991. Hizo maestría de especialidad en patología en el Hospital General San Juan de Dios, Universidad de San Carlos de Guatemala. Estudios en patología gastrointestinal en Tokyo Medical and Dental University en Japón. Estudios de inmunohistoquímica en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México. Estudios en patología renal en la Universidad de Utah, en Estados Unidos. Estudios en patología oncológica en el MD Anderson Cancer Center en la Universidad de Texas. Y es el coordinador de la maestría de posgrado de patología con énfasis en patología, anatomía y clínica en el Hospital Roosevelt. Y como siempre, nosotros la promoción del año 1991, orgullosos de que
Él es nuestro amigo y ese es el mayor título que nosotros queremos darle a él esta noche, el que ser amigo nuestro desde hace mucho tiempo. Les quiero recordar que tenemos dos chats, el chat normal donde ustedes pueden felicitar al doctor, pueden felicitar, saludarnos, decirnos de dónde se están conectando, pero también tenemos un chat de preguntas y respuestas marcado con este Q&A y entonces ahí pueden hacer sus preguntas para que sea al final podamos nosotros abrir el micrófono y que ustedes puedan hacerlas verbalmente. Sin más, dejo a mi amigo Orlando, bienvenido. Muchas gracias, es un Julio. gusto tenerte con nosotros, en verdad, es un lujo, diría yo, la verdad. Muchas gracias. Es un lujo, un gusto, y créeme que me siento muy orgulloso de ser tu amigo y que podamos oírte esta noche, así que adelante. Muchas gracias, Julio, muchas gracias, Edith. Gracias por la invitación. A todos los colegas, pues, un saludo fraternal siempre y esperando que todos se encuentren muy bien al lado de sus familias. Muchas gracias. Vamos a principiar con el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre cáncer del cuello uterino. La plática se divide en 3 secciones. La primera vamos a hablar un poquito sobre aspectos epidemiológicos. La segunda es sobre diagnóstico y aspectos patológicos. Y la tercera un poquito del tratamiento también y algo reciente que se ha tratado de investigar con respecto al cáncer del cuello uterino. Cuando hablamos del cáncer de cuello uterino, es importante ver que el factor de riesgo necesario y lo más importante para que aparezca el cáncer del cuello uterino es la presencia del virus del papiloma humano. O sea que el virus del papiloma humano, digamos que es el factor de riesgo que es necesario que se encuentre presente para que aparezca el cáncer de cervix. Más o menos hablan en la literatura de 99.7%, y sabemos que este virus papiloma vamos a encontrar muchos serotipos. Sin embargo, los más oncogénicos se ha considerado que son el 16 y el 18, y producen cáncer de cuello uterino, pero también se está asociado al cáncer de vagina y el cáncer vulvar. Mientras que el tipo 6 y 11 pues se ha asociado principalmente a condilomas, a verrugas. Sin embargo, es importante hacer notar que puede existir una coinfección, o sea, la presencia del virus tipo 6 y 11 puede estar asociada a la presencia del virus 16 y 18. O sea, eso hemos visto principalmente en cáncer de pene, que es una mezcla de virus. Hacen un condiloma y dentro de ese condiloma se desarrolla un cáncer. O sea, eso es lo que se ha visto. Con respecto realmente hay muchos factores de riesgo, pero el más importante es la presencia del virus. Sin embargo, en todos los países, las clases sociales y etnias, los factores son la pobreza, o sea, la falta de poder llegar a las características de la población que no puede tener acceso a la salud, aquellos que favorecen la transmisión venérea del virus papiloma humano, por ejemplo, la educación, la falta de métodos profilácticos, y por eso el inicio de las relaciones sexuales a temprana edad y la promiscuidad masculina y femenina se asocian fuertemente a la enfermedad. O sea que una de las características es el inicio de las relaciones sexuales a temprana edad. Y vemos entonces que hay una relación entre la prevalencia del virus papiloma y la incidencia del cáncer del cervix según la edad, ¿verdad? O sea que mientras más temprano, pues vamos a tener más carcinoma. Vamos a ver que el riesgo de presentar obviamente la característica es que el mayor riesgo es que mientras más temprano se principia con las relaciones sexuales sin protección, pues esa inmadurez del tejido vamos a considerarlo como un periodo vulnerable. Por esta razón, en la adolescencia es cuando el efecto transformador del virus papiloma es mucho mayor. O sea que es una característica importante la edad. Otra cosa importante es con respecto a la incidencia del pico para el carcinoma in situ del cervix,
es alrededor de los 30 y 35 años de edad, mientras que para el carcinoma invasivo, cerca de los 50 años. Por esta razón, los programas de tamizaje concentran sus esfuerzos en ese grupo etario entre los 30 y los 50 años. Tenemos también que el riesgo de desarrollar cáncer cervical es de 3 a 10 veces mayor en mujeres que no han sido tamizadas, o sea que no se les ha tenido seguimiento, ya sea con la técnica de ácido acético, ya sea con o con el Papa Nicolau. Y como sabemos, el virus del papiloma humano es una causa necesaria, pero no suficiente para el desarrollo del cáncer de cervix. O sea que, obviamente, sí tiene que estar presente el virus del papiloma, pero se asocian a otros factores. Por ejemplo, la multiparidad, algo muy importante también, el tabaquismo y la desnutrición. En los países como los nuestros, la desnutrición es un factor muy importante y otros que también tienen un impacto significativo. La epidemiología del cáncer es variable entre países y regiones de un mismo país según las condiciones de vida y respuesta de los servicios de salud. O sea, es importante cómo son las condiciones de vida de las personas y la respuesta que tienen los servicios de salud en la epidemiología del cáncer de cervix. En Guatemala, pues, hay algunos datos que de Globocan que, por ejemplo, tenemos 1,153 casos por 100,000, ¿verdad? Que están que los podemos en el año 2002. También tenemos aquí algunos datos, ¿verdad? Del cáncer de cervix y relación entre las tasas de incidencia y mortalidad. En el año 2002 y vemos que Guatemala pues está más o menos a este nivel. Es una causa, es un problema realmente de salud pública muy importante. Obviamente el contexto de la diversidad sociocultural y el desarrollo económico obviamente nos va a dar problemas va a ser propicio para la presencia de este cáncer, ¿verdad? Vemos que la tasa de mortalidad es bastante alta entre las damas, entre las mujeres en nuestro país, ¿verdad? Es bastante alta, principalmente porque se llega ya en estadios tardíos a tratar a los pacientes, pero es un problema. Vemos también que la mortalidad es más alta en cáncer gástrico, ¿verdad? Pero en el cáncer de cervix es el segundo sitio para hombres y mujeres. Perdón, para mujeres. El cáncer de cervix en Guatemala es el de mayor incidencia en mujeres, la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres y la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de edad fértil. O sea que es un problema de salud pública muy importante. Y como vimos, el grupo etario es el que, mientras a mayor edad, obviamente va a haber aparición del carcinoma en una fase invasiva. Y vamos a ver que el grupo etario entre los 30 y 50 años, pues es el más importante para el cáncer de cervix. El cáncer de cervix es completamente prevenible y curable con bajo riesgo cuando el tamizaje para facilitar la detección temprana de lesiones precursoras en mujeres asintomáticas está disponible junto a un diagnóstico, tratamiento y seguimiento apropiados. O sea que vemos que para que tenga éxito un programa que pueda tamizar el cáncer, las lesiones premalignas, es importante tener una infraestructura de salud pública muy importante. O sea que es un trabajo serio que hay que hacerlo. Y en los últimos 40 años, la mortalidad e incidencia de cáncer cervical en América Latina y el Caribe no se han reducido en forma tan significativa como en América del Norte. En América Latina y el Caribe, la sobrevida entre mujeres con cáncer de cervix es pobre porque a menudo buscan atención cuando la enfermedad ya está avanzada. O sea, ese es el problema de nuestros países, ¿verdad? Que buscan ya atención ya cuando el problema está avanzado. Los programas de tamizaje y tratamientos incompletos y cuidados de apoyo inadecuados también están ligados a la pobre sobrevida. Y vemos entonces aquí que vemos ahí la mortalidad porcentual por cáncer según el sitio. En Guatemala vemos que el cáncer de cervix es bastante importante. Bueno, aquí nuevamente la mortalidad porcentual de sitio, vemos que el cáncer de cervix está ocupando el segundo lugar, como ya lo mencionamos. Y los factores de riesgo, pues vemos que la mayoría de los casos de cáncer cervical son atribuibles a la infección por el virus de papiloma. Papiloma humano, y la incidencia, como ya mencionamos, es de 30 a 35 años en el carcinoma in situ y el carcinoma invasor a los 50 años. El riesgo de desarrollar cáncer cervical es 3 a 10 veces mayor en mujeres que no han sido
tamizadas, o sea que no se les ha hecho ningún tipo de diagnóstico. Otros factores de riesgo, pues va a ser la pobreza, la transmisión venérea del virus papiloma humano, inicio de las relaciones sexuales a temprana edad, la promiscuidad masculina y femenina, como ya vimos, la multiparidad, el estado nutricional del tabaquismo, que ya vimos. Bien, ahora pasamos a la parte puramente patológica, que vamos a recordar, hacer un breve recordatorio para recordar que tenemos aquí el útero, de la cavidad uterina, vemos aquí que está el cervix, y el cervix se va a dividir en dos partes, el exocervix, que sería esta parte que ustedes ven por acá, y el endocervix, que es el canal endocervical. Este epitelio, pues el epitelio del exocervix, le llamamos nosotros epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Y eso quiere decir que la última capa del epitelio es plana y todas las demás son células poligonales con una capa basal. O sea que es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Aquí tenemos un cuello uterino visto desde una colposcopía y vemos entonces que cuando el cervix es sano, pues se ve bastante bien, bastante liso. Y aquí vemos un cervix con carcinoma. Esa es la característica, pues ya de una lesión irregular. Son lesiones diferentes, ya que entonces ya son sospechosas a la hora de la colposcopía. Vemos aquí cómo se ve la colposcopía. Vemos que hay una unión escamocolumnar. Bueno, la unión escamocolumnar quiere decir que es la unión del exocervix con el endocervix. Ya cuando hay una transición, el epitelio plano estratificado no queratinizado del exocervix se transforma a ser un epitelio cilíndrico. Entonces, eso es importante porque se considera que en esta unión escamocolumnar es donde principian a aparecer los carcinomas. Obviamente con infección por virus papiloma. Vemos aquí la histología normal del cervix. Vemos aquí que está el exocervix. Ustedes ven acá el exocervix. Aquí donde está el recuadro. Vemos que aquí está el epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Una característica muy importante de este epitelio es que presenta adecuada maduración y diferenciación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la célula basal va a madurar y va a convertirse en una célula superficial en una forma gradual, y vamos a ver que hay ciertas características que nos orientan a decir que hay una adecuada maduración y diferenciación. Este rombo que ustedes ven acá es la unión escamocolumnar, o sea, el epitelio plano estratificado no queratinizado del exocervix se va a transformar en epitelio cilíndrico ya en el endocervix, y aquí vemos que esta es la unión escamocolumnar o la transición. Y por último tenemos aquí las glándulas endocervicales. Vemos aquí la característica del epitelio del cervix que tiene una adecuada maduración y diferenciación para poder que maduran adecuadamente. Aquí está ya en una corte histológico. Vemos la unión escamocolumnar, vemos aquí el exocervix y aquí el endocervix. También, una de los científicos que han revolucionado la prevención del cáncer es George Papanicolaou. Él fue un médico griego, ¿verdad? Que empezó a ver al microscopio las células exfoliadas, y entonces él vio los patrones de diferentes tipos de células de acuerdo a cómo iba el proceso de carcinogénesis llevándose a cabo. Entonces, ese es el papel original. Fue en el año de 1941 cuando él inició, él presentó su estudio, el valor diagnóstico de los frotes cervicovaginales en el carcinoma del útero. Y entonces él fue el primero, por eso es que hasta la fecha se le conoce al examen como el examen de Papanicolaou. Él fue el que consideró que las células exfoliadas se debían de estudiar, las células exfoliadas que se descaman del cervix y de la unión escamocolumnar, y entonces él las estudió. Y aquí vemos cómo se ven en un grupo de células. Vemos que hay unas células que se llaman células superficiales, que tienen la característica de que tienen mucho citoplasma y los núcleos son pequeños. Las células intermedias, que son un poquito de mayor tamaño los núcleos. Y vemos aquí también, aquí no está ejemplificado, pero hay otras células que se llaman parabasales, en las cuales son más pequeñas y hay una relación mucho menor entre el núcleo y el citoplasma.
Y vemos aquí entonces un grupo de células endocervicales que están ahí presentes a la hora de hacer un estudio de Papa Nicolau de células exfoliadas. Y entonces vemos que el epitelio plano, estratificado, no queratinizado del cérvix tiene varios tipos de células. Y esas células son las que nosotros vemos a la hora de estudiar un frote cervicovaginal. Vemos que hay células superficiales que son en la parte más externa, hacia afuera, digamos. La célula intermedia, la célula parabasal, y también tenemos aquí cómo son las células endocervicales y las células endometriales en un frote de Papa Nicolau. Bueno, vemos aquí cómo se logran ver al microscopio, superficiales, como ya se las describí, las intermedias, las parabasales que no las habíamos visto, que son más pequeñas, pero con una menor relación núcleo-citoplasma, ¿verdad? Y tenemos también las células endocervicales y endometriales. Entonces, la técnica, pues, es una espátula que se llama espátula de aire, con Y, ¿verdad? Espátula de aire, y vemos que tiene una característica, que esta espátula llega a la unión escamocolumnar y entonces puede tener mejores resultados. Y tenemos que la otra parte de la espátula tiene para poder recoger muestra del fondo de saco, para poder entonces ver la citología. Y también algunos usan un hisopo, pero actualmente están de moda, o sea, los ginecólogos pues, usan bastante los cepillos para hacer un citobrush, que quiere decir un cepillado del canal endocervical, que ha dado muy buenos resultados a la hora de estudiarlos. Bueno, vamos a ver entonces que esos cambios de las células, aquí si ustedes se dan cuenta, estas células superficiales pueden ir sufriendo muchos cambios. Y entonces, al irse descamando las células y a ir presentando cambios celulares, nosotros podemos diagnosticar eso por medio de la citología. Y entonces, por esa razón, vemos que una de las características de la infección por el virus del papiloma es que hay una infección persistente que tarda muchos años en manifestarse, más o menos entre 5 a 20 años, dependiendo cuán joven sea la paciente. Entonces tenemos que ya a algunos 20 años ya puede haber como resultado una invasión, un carcinoma invasor, que vamos a ver el concepto más adelante. Vemos acá entonces que una de las clasificaciones que están más frecuentemente relacionadas es lo que se llama la neoplasia intraepitelial cervical. ¿Qué quiere decir eso? Que la neoplasia está todavía dentro del epitelio, que no se ha ido hacia el estroma, que el estroma es cuando ya la célula neoplásica penetra la lámina basal del epitelio y se introduce al estroma, ya no se le llama neoplasia intraepitelial, sino se le va a llamar entonces neoplasia invasiva o un carcinoma invasor. Y así es como se ve en la citología, o sea, las células descamadas de las diferentes entidades. La normal, si ustedes se dan cuenta, son células los núcleos son pequeños. En la neoplasia intraepitelial cervical grado 1, las células que se van a descamar en la superficie ya tienen alteraciones nucleares, ya hay mayor pérdida de la relación núcleo-citoplasma, ya no es como la vemos acá, sino es de mayor tamaño. En la neoplasia intraepitelial cervical grado 2 ya se abarca, si ustedes se dan cuenta, en la 1 solo a nivel basal es el problema y a nivel de algunas células de la parte media, pero casi de la parte basal principalmente. Mientras que en el NIC2 ya tenemos los 2/3 del epitelio afectados y entonces eso se refleja en unas células que tienen un núcleo de mayor tamaño. Y por último, la neoplasia intraepitelial cervical grado 3, que la característica es que se pierde, si ustedes se dan cuenta, totalmente la maduración y entonces vamos a ver en el frote cervicovaginal unas células que perdieron totalmente la relación núcleo-citoplasma a favor del núcleo. Y entonces prácticamente esto es lo que estamos comentando. Cuando es normal, hay una adecuada maduración y diferenciación. Cuando hay una neoplasia intraepitelial grado 1, es el tercio inferior del epitelio el que sufre alteraciones en la maduración. Si ustedes se dan cuenta, todas estas células ya son muy inmaduras y son neoplásicas y entonces ya están alteradas.
Cuando hablamos del NIC2, que le llamaban antiguamente displasia moderada, pues entonces vemos que ya los 2/3 del epitelio están comprometidos. Y ya cuando hablamos de la neoplasia intraepitelial cervical grado 3, que incluye la displasia severa del carcinoma in situ, pues si nos damos cuenta, ya está afectado los 3/3 del epitelio. Y en el carcinoma invasivo, pues vemos que hay infiltración del estroma. O sea, aquí tenemos una lámina basal que está totalmente lesionada por las células malignas. Este es importante porque el sistema que nosotros utilizamos para poder diagnosticar la citología se llama el sistema Bethesda. El sistema Bethesda principió en la década de los 90, tuvo una nueva revisión en el año 2001 y la tercera edición es del año 2014. No ha variado mucho desde 2001 a 2014, pero hay algunas cositas que han variado, pero sigue siendo el sistema que nosotros utilizamos, el sistema Bethesda 2014. Y si nosotros nos damos cuenta, quiero regresarles para que miremos aquí cómo el sistema Bethesda ha cambiado la nomenclatura. Si ustedes se dan cuenta, acá hablan de neoplasia intraepitelial grado 1, grado 2 y grado 3. Sin embargo, el sistema Bethesda las ubica como lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, cuando es solamente el NIC1, y cuando se incluye tanto el NIC2 como el NIC3 en lesiones intraepiteliales de alto grado. Y eso es lo que se ha utilizado actualmente en el sistema Bethesda. Muy bien, hablando un poquito de este sistema, pues es el sistema que tenemos que utilizar para tener un mismo lenguaje. Y entonces vemos ¿qué nos va a decir este sistema? Bueno, ¿cómo es el tipo de espécimen? Si está adecuado o no, que hay muchas características que no vamos a entrar en detalle, pero lo importante es que tenga células endocervicales, que no sea un frote hemorrágico, que tenga presencia de celularidad, que no haya mucha inflamación que oscurezca las células. La categorización general es otra característica. La interpretación, que es por ejemplo, cuando no hay presencia de neoplasia intraepitelial, tiene ciertas características también. Los hallazgos de los no neoplásicos. Tenemos también las atipias reactivas, que también es importante tenerlas en mente. Los organismos, o que sean los microorganismos que podemos encontrar en los frotes, como tricomonas vaginales, algunos hongos como cándida, por ejemplo, un cambio en la microbiota normal que puede dar como resultado una sobrepoblación de un solo tipo de bacteria que nos puede dar problema, que se llama vaginosis bacteriana. Y también encontramos algunos microorganismos como actinomyces, el herpes del virus simple, que puede tener cambios citopáticos a la hora que nosotros veamos las células, y el citomegalovirus. Y también podemos a veces encontrar células endometriales. Y también hay un apartado para hacer anormalidad de células epiteliales, de las células escamosas y de las células glandulares. Y aquí es donde eso es importante, porque tenemos el concepto de células escamosas con atipia de significado no determinado, que se conoce con estas siglas ASCUS, y en la cual no se pueden excluir. Son células con atipia también, pero en las cuales no se puede excluir totalmente que se trate de una lesión de alto grado. También tenemos la de bajo grado, que se llamaba NIC1, y las de alto grado. O sea, eso es importante, porque entonces nosotros damos este diagnóstico y entonces ya hay ciertas características que hay que seguir dependiendo del ginecólogo. Cuando recibe el resultado, él sabe qué conducta debe tomar dependiendo de lo que nosotros le decimos en la citología. Bethesda habla también de otras neoplasias, algunos test que pueden servir, y en algunos casos pues se hacen también estudios por computadora de esto. Esto es con respuesta a algo histórico, ¿verdad? Que en el año 1914 principió Papa Nicolau con el estudio de esto hasta final de su publicación, ¿verdad? Y pues han habido varias avances. Por ejemplo, en el año 83 se vieron los serotipos 16 y 18 en los pacientes de alto grado.
Y bueno, en el año 2006 se aprobó por la FDA la vacuna profiláctica. Y ahorita en el año 2017, pues, ya se está hablando de un screening que identifica la presencia de virus de papiloma de alto riesgo en las pacientes que tienen algunas lesiones en cervix. Muy bien, esto es solo para ilustrar prácticamente la nomenclatura. Decimos que ahorita pues estamos usando Bethesda, que es el sistema. Aquí comparan todos los sistemas que se utilizaban para poder evaluar la citología cervicovaginal, pero vemos que el sistema Bethesda pues lo clasifica como negativo para lesión intraepitelial o maligna, hallazgos no neoplásicos. Pueden pues, encontrar también una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, ¿verdad? Que es lo que consideramos NIC 1, o cuando son de alto grado, abarca las lesiones como NIC 2 y NIC 3, y obviamente sigue siendo el diagnóstico del carcinoma escamoso, también lo contempla Bethesda. Aquí solo es una ilustración del último libro del 2014, en el cual nos da algunas medidas de los núcleos que nos ayudan a nosotros a saber si una lesión es ascus o es una lesión intraepitelial de bajo grado. El tamaño normal de una célula intermedia del núcleo es de 35 micrómetros cuadrados, y ya cuando obviamente hay ascus, pues ya incrementa, y obviamente cuando hay lesión intraepitelial de bajo grado, pues se va a incrementar a mucho más. Aquí vemos una comparación entre una lesión intraepitelial de bajo grado y la citología. Si ustedes se dan cuenta, aquí la característica más importante es el incremento del tamaño nuclear en relación al citoplasma. Entonces nosotros tenemos que identificar cuáles son las células que están involucradas, y a esto que se le llama, es una lesión intraepitelial de bajo grado, pero además de eso tiene cambios citopáticos del virus de papiloma, y a esta como caverna que se ve rodeando a los núcleos con atipia se le conoce con el nombre de coilocitosis. Antiguamente se llamaba atipia coilocítica, pero se le puede llamar así también, pero preferimos llamarle coilocitosis. La coilocitosis es un cambio citopático del virus de papiloma con destrucción del citoesqueleto de la célula epitelial que está relacionada al núcleo. O sea, esa es la coilocitosis. Y por eso es que se ve esta como caverna o un halo claro, que hay que tener cuidado de no sobrediagnosticarlo. Nuevamente, esta es una lesión la anterior es una lesión de bajo grado, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, hay una pérdida de la relación núcleo-citoplasma, pero todavía hay algo de relación. Pero cuando ya encontramos una lesión de alto grado, se pierde mucho más esa relación núcleo-citoplasma. Sabemos que los núcleos son bastante grandes, y vemos que el citoplasma, pues en relación con el núcleo, está bastante afectado. Vemos entonces ahora, por ejemplo, este ya es un frote de una lesión epidermoide escamosa de carcinoma. Ustedes se dan cuenta, esto es lo clásico, pero característicamente lo que vamos a ver es que hay mucho pleomorfismo. Pleomorfismo significa muchas formas en las células. Entonces vemos que, por ejemplo, hay células que le llamamos células en fibra, que son como estas que ustedes ven acá, células en renacuajo, porque tienen las formas de renacuajo, y células poligonales con disqueratosis, que quiere decir queratinización individual, son de color naranja, que quiere decir que la célula está queratinizando, y tiene un fondo sucio totalmente, que quiere decir que tiene muchas células inflamatorias, y a eso le llamamos diátesis tumoral. O sea, cuando ya empieza esa gran cantidad de infiltrado inflamatorio asociado a la atipia, nosotros ya hablamos de un carcinoma escamoso. En este caso, es un carcinoma escamoso queratinizante. Bueno, otro método que también se estuvo realizando es por ejemplo, los doctores Garcés iniciaron con este proyecto, ¿verdad?, de tamizaje por medio del ácido acético, que pues se considera que también es una forma que sí es bastante valedera de hacer un tamizaje o un screening de las lesiones, para poder nosotros, solo con el colposcopio,
y una enfermera que esté bastante en unas áreas rurales, por ejemplo, que esté entrenada a ver las lesiones, entonces esa ya se refiere, ¿verdad? Ese es un proyecto que se hizo, pero lo importante es que el ácido acético al examen de la colposcopía sí nos va a revelar las lesiones, ¿sabes? Las lesiones se llaman aceto blanco. Cuando uno ve lesiones aceto blanco, pues entonces ya está hablando uno de lo que es una lesión de ya sea de bajo grado, de alto grado, porque se pierde la tinción normal del ácido acético. Esto lo hacen mucho los médicos colposcopistas, tienen hasta patrones, como nosotros tenemos patrones como citología, ellos son expertos en ver los patrones con ácido acético y vistos por colposcopía. En esto se ha avanzado bastante porque hay colposcopio de última generación, que es como que uno casi estuviera viendo el microscopio, pero es bien interesante. Bueno, realmente las lesiones por el virus papiloma, recordemos que el virus papiloma es un virus no encapsulado, es psicosaédrico, es un virus ADN, y la característica de este virus de ADN es que estos virus de ADN nos dan el problema de que nos acompañan si nos infectamos, nos van a acompañar toda la vida estos virus. Vamos a tener que vivir con estos virus. Por ejemplo, el virus del herpes, por ejemplo, toda la vida hay que vivir con ese virus, por ejemplo, el herpes bucal y otros tipos de virus ADN se incorporan al propio genoma de la célula. Y ese es el problema que pasa con este virus. Se replican los núcleos de las células epiteliales escamosas y consiste en una molécula de ADN. Vemos entonces aquí un cartoon de este virus, ¿verdad? No encapsulado, que presenta, pues, es la característica de este virus. Y esto es de allá la microscopía electrónica que vemos que cómo es el virus papiloma. Y algo interesante de este virus es que presenta ciertas oncoproteínas. Tiene, por ejemplo, la oncoproteína E5, que no ha sido muy estudiada, la oncoproteína E6, que tiene la afinidad al producto del gen supresor tumoral P53. El P53 es un marcador de apoptosis. Sabemos que el P53 lo que sirve es para una muerte celular programada, pero la oncoproteína E6 lo que hace es que inhibe a este gen supresor tumoral y entonces se persiste la replicación de estos virus. Vamos con la E7, que desregula a la proteína de retinoblastoma, que es otro factor importante en la oncogénesis del virus papiloma, con un incremento en la transcripción de la ciclina E por E2F. Esto vamos a ver que es importante a la hora de poder tener estas proteínas. Por ejemplo, aquí tenemos en la estructura del virus papiloma, vemos cómo se integran todas estas proteínas estructurales y cómo se codifican dependiendo de los genes. Estas son las lesiones de alto grado y por ese motivo es que estas células infectan a las células epiteliales y pueden persistir por muchos años, dando problemas de inflamación, cervicitis a repetición y los pacientes, incluso pacientes asintomáticos, y entonces pasan de 10 a 15 años y entonces ya principian a aparecer las lesiones malignas o premalignas. Aquí vemos entonces cómo es que se infectan, ¿verdad? Las células que se infectan son las de la capa basal que vimos, y entonces a la infección pues empieza a haber replicación viral, ¿verdad? Y posteriormente el virus se une, el ADN tumoral se integra al ADN de la célula pues, o sea que esa es la característica más difícil en estos casos, porque el ADN, el virus se incorpora directamente al ADN de la célula que va a dañar. Y aquí tenemos cómo se incorpora, ¿verdad? Cómo se integra. Miren, aquí está el ADN del huésped, miren, aquí está un ADN del huésped, pero el virus prácticamente se incorpora y se integra a la célula que infecta. O sea, ese es el problema que tiene, que el propio ADN se incorpora y se integra a la célula. Y esto nos da muchos problemas y obviamente la carcinogénesis que estamos viendo. Nuevamente vemos aquí cómo se incorpora el virus y cómo se hacen algunos exámenes para poderlo ver con PCR.
Bueno, esto es importante porque la vía metabólica, o sea, la vía del ciclo celular es muy importante en esto. Y esto hace que, por ejemplo, la inactivación de ciertas proteínas hace que se produzca una proteína que se llama P16. Y entonces esto, como vamos a ver más adelante, es el fundamento para poder ver el P16 en un estudio de inmunohistoquímica. Entonces, esto es bastante grande, pues, el tipo de las vías que utiliza el virus de papiloma. Muy bien, esto solo para ver todo lo que sucede. Hay actividad sexual, la exposición al virus de papiloma, la zona de transformación, hay un epitelio escamoso. El epitelio escamoso sube ya presencia de lesión escamoso intraepitelial. Cuando es de bajo grado, pues es muy infrecuente que vaya a volverse un carcinoma infiltrante. Mientras que si tiene virus de alto grado, pues sí, eso es mucho más importante, asociado a ciertos factores de riesgo como el tabaquismo, la desnutrición. Sin embargo, es necesario hacer notar que las infecciones con virus de bajo grado van a coexistir con infecciones de alto grado. O sea, es muy raro que uno vea en una paciente solo virus de papiloma de bajo grado. Es muy raro. O sea que siempre va a haber una mezcla de serotipos. Muy bien, eso es solo la historia natural, que ya vemos que tiene que pasar bastante tiempo para que hayan cambios citopáticos virales. Y aquí vemos obviamente los estudios de integración viral que se han dado a través de la historia, que son bastantes estudios en diferentes lugares. Entonces, vemos que este artículo se lo recomiendo mucho. Es una revista muy famosa que nosotros leíamos cuando éramos externos, leíamos bastante esta revista porque era muy interesante. Es American Family Physician. Este es el número de abril del 2018, donde tiene un artículo que me parece muy interesante para ver cuáles son las características de este virus y también para cómo es el tamizaje y el seguimiento. Claro, eso prácticamente es aplicado en otros países, pero nosotros muchas veces tenemos que captar esa información. Pero obviamente en Guatemala tenemos que cambiar, aquí tenemos que ser mucho más agresivos en el tamizaje, en el seguimiento, porque las pacientes se pierden, ¿verdad? Entonces tenemos que la infección, ¿verdad? La infección por el virus papiloma hace que el cervix se infecte y esta infección va a progresar a una lesión premaligna, que esta infección premaligna puede volverse invasiva. Recuérdense que pasa la membrana basal y entonces se transforma en cáncer de cervix. Pero hay una característica importante que hay que tener en mente, que las lesiones de bajo grado también pueden tener regresión, o sea que pueden volver a la normalidad. Y eso es importante porque, por ejemplo, una paciente que no consuma tabaco, una paciente que se alimente bien, que tenga un medio ambiente adecuado, que tenga sus controles adecuados, incluso esta paciente la infección en etapas iniciales puede regresar. Aunque esté el virus presente, pero puede ser que ya no cause lo que es la neoplasia intraepitelial, la escamosa. Ahora, pero obviamente la historia natural, si hay todos los factores necesarios para que el virus persista y pueda ser oncogénico, pues va a terminar en cáncer del cervix. Más o menos entre 10 a 20 años. Eso es el periodo en el cual se transforma en el cáncer de cervix. Bueno, realmente el transmisor también es el hombre, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta de que en esta foto vemos aquí que hay una lesión condilomatosa, ¿verdad? Condilomas, pero también hay una lesión eritematosa aquí. O sea, eso quiere decir que posiblemente hay una coinfección con virus de bajo grado y de alto grado. Bueno. Los virus de alto grado dan lesiones más asintomáticas. Hay una lesión en pene que se llama papulosis bovenoide, que esta pues es infección como virus papiloma y algunas veces son de alto grado. Bueno, esa es una colposcopía con una lesión. Y vemos entonces aquí una lesión con coilocitosis
con mucha inflamación. Y esta, pues, es un libro, es de una foto de un libro muy querido por todos los patólogos que se llama Patología Quirúrgica de Juan Rosay. Ese es el libro que utilizamos siempre como nuestro libro de texto cuando somos residentes. Pues en ese libro de Juan Rosay aparece esta foto que prácticamente vemos que las alteraciones están en el tercio inferior del epitelio. Entonces eso quiere decir que es un NIC1, o sea, una neoplasia intraepitelial cervical grado 1, pero al madurar, o sea, cuando madura, se expresa la coilocitosis, que es lo que les mencioné. NIC2, maduración perdida en los 2/3 inferiores del epitelio. Y NIC3, pues totalmente perdida la maduración. Ahora bien, algunos de nosotros, cuando hay figuras de mitosis en la parte superficial, también le llamamos NIC3, aunque tenga coilocitosis. Esta es la coilocitosis que ya mencionamos, ¿no? Las irregularidades en la membrana nuclear, y vemos esta caverna que es daño al citoesqueleto de lo que es de los filamentos intermedios de queratina de lo que es la célula poligonal. Esto ya es una lesión de alto grado, que una característica que tiene es que se forman en forma de fila india, así lo vemos, y algunos autores le han llamado células del tercer tipo, así le han llamado, pero en realidad es una lesión de alto grado porque se perdió totalmente la relación entre el núcleo y el citoplasma normal. Y eso solo para ejemplificar cómo es que el carcinoma invade el estroma y se convierte de ser una lesión intraepitelial, se convierte a una lesión invasiva, como vemos acá. Aquí es como se ve en la histología, ya cuando hacemos un corte, vemos cómo infiltra el tejido. Este es el epitelio, y esta es la lámina propia, con mucho infiltrado inflamatorio, y aquí está entonces invadiendo el estroma la lesión. Nuevamente otras fotografías de lesiones aparatosas. Estas son lesiones ya como vamos a ver en un momento rápidamente, la categorización FIGO. Vemos aquí prácticamente que estas lesiones son bastante aparatosas. Ya son lesiones muy avanzadas, invasivas, y lamentablemente esas son muy frecuentes en nuestro medio. O sea, lesiones que o sea, hay que hacer cirugías demasiado radicales, ¿verdad? Como las que ustedes estamos viendo acá. Esta es una característica de un carcinoma epidermoide invasivo. Vemos cómo hay perlas córneas, que son estas que ustedes ven acá con queratinización, mucha atipia, ¿verdad? Infiltración al estroma. Y en la citología, pues ya mencionamos que hay mucho pleomorfismo y vemos que hay muchas formas de células en un carcinoma escamoso invasor. Las lesiones penianas que pueden verse también, tanto condilomas, tanto papulosis bovinoide, tanto el troplasia de Keirat, que también es un carcinoma in situ del pene secundario a lo mismo. Y esto es lo que vemos con cierta frecuencia en los hospitales nacionales y en lugares en los cuales hay penectomías, y que llama la atención que es una lesión condilomatosa, como una lesión verrucosa, pero asociada a carcinoma. Y esto es una teoría, una observación que hemos hecho, que lo que pasa aquí es que puede haber una mezcla de los dos serotipos, y obviamente esto se volvió un carcinoma. De ser un condiloma se volvió en un carcinoma invasivo, en estos casos pues bien diferenciado. Nuevamente otras fotos de penectomías. Eso quiere decir que también el hombre pues que por algún motivo con menos frecuencia, pero sí también sufre el problema. Este es el artículo que yo les menciono, que está muy interesante, que se lo recomiendo mucho en American Family Physician. Y entonces vemos que aquí están las recomendaciones, no lo vamos a entrar en detalle, pero son recomendaciones que están dadas, ¿verdad? Los genotipos del HPV, vemos acá, ¿verdad? Que sí son estos, vemos acá estos, y vemos las recomendaciones a través de la historia, cómo se han ido desarrollando, hasta que vemos que estas son las recomendaciones últimas del CDC. ¿Cómo vamos a nosotros entonces a tamizar a una paciente según estas recomendaciones? Las pacientes que son menores de 20 años en estos lugares pues no requieren tamizaje. Las pacientes que tienen entre 21 y 29 años se recomienda que se le haga una prueba de Papa Nicolau, PAP, cada 3 años, pero que no se les haga
una prueba molecular de HPV, de virus papiloma. Sin embargo, a las pacientes que tienen de 30 a 65 años, el papanicolau debe ser hecho cada 3 años o un papanicolau asociado a un test para el virus papiloma en conjunto cada 5 años. O sea que cuando le agregamos el test molecular de virus papiloma, pues es cada 5 años que se tiene que hacer. Y obviamente las pacientes de mayores de 66 años o más, no hay que hacerle ya ningún screening, pero obviamente si han tenido 3 papanicolaos normales o 2 test de HPV negativos, ¿verdad? En el transcurso de su vida anterior. O sea que ya no hay que hacer más, para tamizaje para ellas si tienen estas pruebas. Y eso es lo que les menciono, las evidencias, la medicina basada en evidencia, pues menciona que estos seguimientos son importantes, es importante realizarlos. Por ejemplo, acá mencionan, por ejemplo, que también en casos, por ejemplo, que hay inmunosupresión, en casos en los cuales se ha hecho procedimientos previos, pues el seguimiento tiene que ser individualizado en cada paciente, no tan así protocolizado, sino que hay que individualizar a cada paciente. Muy bien, entonces aquí tenemos otra forma en la cual se puede hacer, pero eso es con un screening, pero con un test molecular, ¿verdad? Entonces aquí se ve cómo es lo que hay que hacer en estos casos. Bueno, esto es lo que mencionamos. De 21 a 29 años hay que hacer un frote papanicolau cada 3 años. De 30 a 65 años, un frote papanicolau más asociado a lo que es un estudio de ADN viral cada 5 años. Pero una alternativa es que se siga solo con el test de papanicolau cada 3 años. Y por último, los 65 años, ¿verdad? Que no hay que hacer screening, ¿verdad? Obviamente si ha tenido antecedentes de que no ha salido positivo los screenings anteriores. Muy bien, entonces obviamente esto es parte de lo que mencionamos, que ya no vamos a entrar en detalle. Y para ir terminando, pues importante lo que es la clasificación FIGO 2018. Eso es importante porque los clasifican en estadio 1 cuando el carcinoma se limita al cuello uterino, ¿verdad? Tenemos el estadio 2 cuando el carcinoma invade más allá del útero, pero no se ha extendido al tercio inferior de la vagina ni a la pared pélvica. El 3, el carcinoma involucra el tercio inferior de la vagina y se extiende a la pared pélvica y causa hidronefrosis o riñón que no funciona, involucra ganglios linfáticos y pélvicos y preaórticos. Y el 4, el carcinoma se ha extendido más allá de la pelvis verdadera o ha afectado, probado por biopsia, a la mucosa de la vejiga o el recto. O sea que eso es la estadificación de FIGO. Aquí la tenemos ya en una forma ilustrativa. El 1, pues vamos a ver 1A, que es solo microscópicamente se puede identificar, ¿no? Eso está 1A1 y 1A2 con un límite de 5 milímetros, es de 3 y 5. Tenemos el 1B, que 1B1, que es así vemos cómo infiltra el carcinoma invasivo con profundidad de invasión estromal máxima, que mide más de 5 milímetros, y el tumor que mide puede ser menor o igual a 2 centímetros en su mayor dimensión. Muy bien, tenemos también el 1B2 y 1B3, ¿verdad? Que dependen de las medidas, ¿verdad? Vemos que el 1B2, carcinoma invasivo que mide más de 2 centímetros y menor o igual a 4 en su mayor dimensión, y el 1B3 que ya mide mayor de 4. Tenemos el 2A1, 2A2 y el 2B, ¿verdad? Que dependiendo de la extensión, ¿verdad? El 2A, pues hay compromiso limitado a los 2 tercios superiores de la vagina, sin compromiso paramétrico. El 2A1, carcinoma invasivo que mide más de 4 centímetros en su mayor dimensión. 2A2, carcinoma invasivo que mide más de 4 centímetros en su mayor dimensión. Y el 2B con compromiso paramétrico, pero que no se extiende a la pared pélvica. O sea, estos FIGO, que también se utilizan para estadificar este tipo de cánceres, ¿verdad? Carcinoma que infiltra el tercio inferior de la vagina sin diseminación a la pared pélvica, 3A.
Y 3B, pues diseminación a la pared pélvica, hidronefrosis o insuficiencia renal. 3C, compromiso de los ganglios linfáticos pélvicos o paraórticos. Y el 4A, diseminación a órganos adyacentes. 4B, diseminación a órganos distantes. Es ya bastante agresivo. Y aquí, esto está en una revista que se llama Cancers del 2020 y nos habla de lo que se tiene que hacer dependiendo del diagnóstico. O sea, si es positiva si es un NIC1, algunos le dan tratamiento, otros no, dependiendo del ámbito en el que estemos. En el NIC2, pues ahí le pueden dar quimioterapia a un cono. Y cuando es cáncer, pues ya tienen que estadificarlo para hacerle un tratamiento. Y dependiendo del estadio que vemos acá de los que estudiamos, pues así va a ser el tratamiento. Si es un 1-1, pues va a ser una histerectomía simple o una linfadenopatía pélvica, 1-2 y B1, una histerectomía radical, una linfadenopatía pélvica. Si estamos a este nivel, pues es una cirugía con una histerectomía radical y linfadenopatía o radioterapia. Y pues que es mucho más avanzado, una quimioterapia basada en platino. Y si es un 4B, pues una quimioterapia paliativa. Y algunos han utilizado bevacizumab y una radioterapia paliativa también. Bueno, en algunos autores se han enfocado también en un anti-P53 y más radioterapia, ¿verdad? Que algunos otros esquemas recientes que están en aprobación, e incluso los microARNs, ¿verdad? Que también algunas terapéuticas blanco, pues van también a enfocarse a los microARNs, que también para poder dar un tratamiento oncológico de estos casos. Bueno, y nosotros con el laboratorio de patología también utilizamos una técnica que se llama técnica de inmunistoquímica. Lo que hacemos es que el antígeno que tenemos ahí, pues le agregamos un anticuerpo primario, un anticuerpo secundario, después le agregamos un complejo, que ahora se utiliza también un polímero, y por último hacemos una reacción coloreada para poder ver el antígeno que queremos identificar. Y entonces, por ejemplo, vemos que el Ki-67, que es un factor de proliferación, nos sirve mucho. Por ejemplo, es un patrón normal, pero este es un patrón ya de una neoplasia. O sea que vemos que el Ki-67 se expresa en todo el espesor del epitelio, y eso quiere decir que no solo se expresa en la parte basal, sino se expresa en todo el epitelio, y eso nos está diciendo que es una lesión ya neoplásica. Hay también la utilización de citoqueratinas para ver epitelios reactivos versus lesiones intraepiteliales. Y pues lo último que en inmunistoquímica es la presencia del P16, que vimos que es por un error de todas las vías del ciclo celular, y vemos que en esto, pues, este P16 nos sirve para poder identificar ya con una reacción de inmunistoquímica los diferentes tipos de neoplasia intraepitelial. La neoplasia intraepitelial grado 1 por medio de inmunistoquímica, neoplasia intraepitelial grado 2 y la grado 3, y el carcinoma escamoso en base a patrones de inmunohistoquímica, que eso se utiliza cuando hay pacientes que tienen cierta duda si realmente tienen una lesión maligna o es una lesión reactiva. Hay a veces que es muy difícil diagnosticarlas y hay que hacerles P16. Eso nos ha servido. Obviamente el P16 tiene muchas aplicaciones, pero sirve para esto principalmente. Y otra cosa interesante es que el P16 casi siempre va a estar sobreexpresado cuando hay una infección por virus papiloma de alto grado, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante. Pues aquí está la expresión del P16. Y yo les agradezco mucho su atención. Realmente me sentí muy bien, me siento entre amigos, me siento entre colegas, y muchísimas gracias, Julito, gracias Edith, gracias a toda la industria farmacéutica, gracias por su atención, y aquí terminamos mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Orlando. La verdad es de que una presentación muy completa, magistral,
clara, que abarca todos los aspectos y eso es lo que es inconmiable, ¿verdad? Y que ese porque actuales como la inmunohistoquímica, mucho a salir de dudas cuando son cánceres de difícil diagnóstico. Así es que muchas gracias, muy agradecidos todos. Y prueba de ello es de que como la patología nos gusta a muy pocos, ha sido tan magistral, vamos a hacer unos comentarios, ¿verdad? Referente a los puntos que nos has enseñado el día de hoy, muy académicamente, como anteriormente dijo Julito, pues para toda la promo es un orgullo, ¿verdad? Tenerte como amigo y colega y esta disertación pues que nos recuerda, nos apoya con los pacientes a la hora de hacer los papanicolaos, su utilidad, ¿verdad? Entonces, hay te envía felicitaciones y una clase muy magistral y educativa. Y también en el chat, muchas felicidades y mucho aprecio para tu persona. Así es de que todos muy agradecidos porque pues hablar sobre lo que es patología de cáncer cervical es una es demasiado amplio, ¿verdad? Y más cuando sabemos que ocupa el primer lugar de cáncer en la mujer y generalmente esa estadística se mantiene en los países de Latinoamérica. Julito tuvo un imprevisto, así que vamos a quedarnos acá. Doctora, perdone, tenemos ¿Sí? a alguien que levantó la mano y le acabamos de ascender a panelista. Evangelina Muy Hernández. bien. Ah, qué bien. Por favor, Evita. Tienes ya el micrófono. Y también puedes aperturar tu video, por favor. Ah, Evita manda saludos. Pues ya te saludó en el chat, ¿verdad? Qué bueno que estés bien en la patología y todo. Realmente, pues son temas muy científicos, todo lo que es la patología. También Ani Mañera te manda saludos, ¿verdad? Toda la promoción. Gracias. Y ya se puso el link para quien quiera contestar la autoevaluación para su hora crédito. Entonces, vamos a hacer unos comentarios, si te parece, Orlando. Claro, Y claro. después entramos al conversatorio, ¿verdad? Quienes quieran acompañarnos para fomentar la amistad, ¿verdad? Entonces, Perdone, doctora, tenemos la mano levantada de José Estrada. Lo estoy ascendiendo a panelista. muy bien, gracias. Doctor Estrada, por favor, tiene ya el micrófono y tiene el video para cuando desea hacer su pregunta. Mientras él se conecta, yo creo que Beto Luna envía saludos, excelente plática, muchos éxitos. El link ya se está operando. Hubo un comentario, Edith, que Sí, me sí, parece sí. muy importante. Aquí, ahorita voy a decir de quién fue.
Fue de Julia Roxana Abugarade Pineda de Pellecer. Yo creo que sí, ella tiene mucha razón en lo que la persona que va a realizar la evaluación por ácido acético tiene que tener experiencia, tiene que haber tenido un entrenamiento previo de estas lesiones para que no se les vaya a alguna lesión y entonces sea un falso negativo y que en estos casos pues hayan problemas de tamizaje, ¿verdad? Eso es muy importante, que sí, la persona que lo hace tiene que tener experiencia y un entrenamiento previo en hacerlo. Muchas gracias, doctor. Sí, Julia, tienes el micrófono, por favor. Te felicita la doctora Miriam Roca, Margarita, Gabrielita Pérez. Muchas felicitaciones. Muchas gracias. Les envío un saludo a todos. Ya está el audio de la doctora Abugarade. Muy bien, Dianita, por favor, ya tienes el audio. Dianita, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Solo para, realmente nosotros aquí en Mazatenango hemos tenido una experiencia donde sí se hace frecuentemente la prueba del ácido acético, pero como se mencionaba, ¿verdad? Como que no han tenido mucha experiencia y las pacientes, pues cuando han consultado con nosotros, pues se ha visto que el resultado ha sido ya un CA invasivo. Y ellas referían, pues, ¿verdad? Que si ellas se habían hecho su prueba del ácido acético y les habían dicho que no había ningún problema y que podían hacérsela hasta los 3 años nuevamente. Y ahí fue donde se vio ese atraso en el diagnóstico, ya llegando a un CA, ¿verdad? Invasiva. Yo tengo con respecto a esto, doctora, yo considero que el ácido acético es muy importante como medio de screening y tamizaje en algunas áreas en las cuales tal vez no pueda hacerse los exámenes de rutina que se hacen, ¿verdad? Pero creo que más que todo tiene que ser un complemento, ¿verdad? No sustituir tanto a otras pruebas, sino que complementarse, ¿verdad? Yo creo que tiene que ser, mientras más pruebas diagnósticas tengamos de una lesión, vamos a tener mucho mejores resultados, ¿verdad? Mientras más hagamos, más resultados vamos a tener. O sea que creo que el ácido acético solo, sí tiene que ser una persona con mucha experiencia, pero no se puede quedar solo ahí, sino tiene que posteriormente hacerse exámenes patológicos también, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Dianita, muy amable por tu pregunta. Perdone, doctora, damos el audio a la doctora Estrada. Hizo una pregunta en el chat. Ah, muy bien. Doctora Estrada, ¿tiene ya su audio y video? Ahí estamos pendientes. Realmente es muy importante el Papa Nicolau de la Unión Endocervical, ¿verdad, Orlando? Así es. Que realmente se llegan a las áreas donde está la lesión, ¿verdad? Porque es que eso es, y eso sí tenemos cierta responsabilidad los patólogos porque tenemos que reportar cuando hay lesiones cuando hay muestras insatisfactorias, por ejemplo. Una de las formas de saberlo es la presencia de células endocervicales, ¿verdad? Si no hay células endocervicales, pues no está tan, o sea,
uno puede, pues, se puede interpretar la citología, pero sí debemos de hacerle saber al médico que hace el examen que sí faltó algo, ¿verdad? Que no tenemos visualización de la unión escamocolumnar al no tener células endocervicales, y entonces que sí puede haber, en algunos momentos el tamizaje puede fallar. Sí, qué bueno que lo checamos. Adelante, por favor, doctor Estrada. La pregunta la hizo en el chat. En el caso de una pareja que la mujer tiene DXHPV confirmado. Ahorita miramos. Ya tiene audio y video. Muy buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, igualmente, felicitaciones al doctor por su brillante ponencia, a Edith y a toda la promoción siempre por estarnos actualizando con temas tan importantes de la vida diaria, cotidiana de todo médico. Mi pregunta es, gracias Edith. En el caso de una pareja que la señora está confirmado su diagnóstico de HPV, se ha dado mucho en mi clínica el problema que a veces el varón no presenta las lesiones. Así es. Y pues son una pareja, incluso pues esposos o novios que ya llevan tiempo de ser pareja. ¿Qué pruebas podemos pedirle a él para confirmar o descartar el diagnóstico de HPV? Porque, digamos, en el caso de la mujer, pues tenemos varias pruebas, ¿verdad? Que podemos realizar desde la prueba ascética, pero en el caso del hombre, inclusive a veces no le quieren realizar penoscopía o alguna otra prueba que pudiera usted recomendar. Por favor, Sí, doctor. Sí, claro. Yo en lo particular, cuando se le ha hecho a los pacientes penoscopía y se les hace un frote de la uretra, es muy raro que uno encuentre cambios citopáticos virales, muy raro, ¿verdad? En el hombre surge algo que es interesante, que es lo que se conoce como el virus papiloma está presente, pero no es sintomático, o sea, no hay lesiones, o hay lesiones que van y desaparecen. Por ejemplo, la papulosis bovenoide, por ejemplo, que es una lesión que si uno le estudia al microscopio, pues vamos a encontrar incluso un carcinoma in situ, pero no es un carcinoma in situ, o sea, es una alteración en la maduración, pero en el transcurso de la vida del joven desaparece. O sea que son lesiones totalmente asintomáticas, y lo que se recomienda es estudios de biología molecular como con la plataforma COVAS, ¿verdad? Eso es lo que se recomienda, porque realmente la citología peniana no creo yo que sea, creo que hay mucho falso negativo, ¿verdad? O sea, la paciente sí tiene virus papiloma, la pareja tiene que tener virus papiloma y sale totalmente negativo, y entonces hasta hay culpas, ¿verdad? Hasta hay es cierto. y entonces los pacientes no aceptan, o no sé, ¿verdad? Se vuelve un problema muy serio. Hasta de divorcios, inclusive, sí, hasta pérdida de la pareja. Pero fíjese que mi duda también, al momento de que ella hace su tratamiento, sin llegar a tener un cáncer de cervix, ¿verdad? Sino que muchas veces solo en etapa de verruga o puede ser un condiloma también, pero sin llegar a todavía tomar la parte del cuello uterino, que a veces solo son externas y que el cuello se mantiene sano. Así es. En el caso de que ella se haga todo su tratamiento completo y el paciente en realidad no se le logra hacer el diagnóstico, ¿podría él seguirla contaminando a la señora si no usara preservativo? Porque ya son pareja y no están de acuerdo en el uso del preservativo. Y entonces, ¿qué hacer ahí o qué tratamiento darle a este paciente que no tiene lesiones? Sí, es difícil. Eso es una pregunta muy complicada, es muy difícil, porque hay dos tratamientos que se utilizan en el hombre, principalmente 5-fluoracilo en forma de una crema que se llama Fudix y otro que se llama Aldara, que es imiquimod. Pero sí. La cuestión es que si no le aparecen a él las lesiones, él va a seguir contaminándolas, ¿verdad? Entonces,
yo creo que ahí lo importante es que... Y en el caso, perdón, en el caso de la vacuna para el varón, ¿podría utilizarse siempre y pues, cuando... 3 dosis de la vacuna si él no tiene lesiones, pero asumimos que sí tiene porque la señora está con el diagnóstico comprobado, ¿verdad? Siempre y cuando él no se haya sido contaminado por un virus de alto grado, sí, pero si ya fue contaminado, no. O sea, lo importante es que qué tipo de virus es el que tiene. Entonces, por eso es que es importante hacer la prueba de biología molecular COAS al paciente hombre para que sepamos qué tipo de virus papiloma. Si es un virus papiloma de un tipo que no es oncogénico, por ejemplo, pues es otra cosa. Pero si es oncogénico ya, entonces ya tiene que tomarse en cuenta eso y la va a seguir contaminando, claro. Bueno, muchas gracias, muy amable y felicitaciones y bendiciones nuevamente. Muy Muchas gracias, amable. doctora, que esté muy bien. Gracias, Ingrid. Orlando, tenemos una pregunta del doctor Neri Campos. Y no sé si ya tiene audio y video. Ya le solicité audio y video, estoy esperando que lo active. Gracias, Rafa. Y vamos preparando de una vez a la doctora Dorita Pérez Yo para... estoy como panelista, esperando audio también. Ya está el audio del doctor Campos. Adelante, Neri, te escuchamos. Solo presiona tu audio y tu video, por favor. Sí, Edith, ¿me escuchas? Porque ya el audio y el video están activos. Ah, sí, ya te escuchamos. Qué gusto saludarte. Igualmente, felicitaciones, Orlando. Gracias, Yo creo Neri. que Qué gusto saludarte. los aportes que te están dando, pues cada día van enriqueciendo más el conocimiento médico. Y yo siempre he tenido una duda, por ejemplo, ¿qué pasa con las pacientes núbiles que no han tenido obviamente relaciones y no hay todos los factores que se mencionó al principio? Y dentro de ella, digamos, el grupo de las religiosas. ¿Qué prueba serológica o qué hacemos para poder detectar o hasta cuando ya la manifestación sea obvia por otros mecanismos que se dé el cáncer de cervix? Sí, eso es algo bien complicado porque depende mucho de que la paciente acepte, ¿verdad? De que ya tuvo relaciones sexuales, porque ese es el problema. Ese es un problema bien serio porque si la paciente no quiere aceptar que tuvo relaciones sexuales, porque recordemos que el virus papiloma es necesario para que aparezca el cáncer, o sea, es necesario, o sea, si tiene cáncer es que tiene virus, que tuvo virus papiloma, o sea, está involucrado el virus papiloma. Entonces lo difícil es eso, ¿verdad? Que la persona reconozca que se tiene que hacer la prueba y que ya no es una persona que no hace, y el hecho de que no sea sexualmente activa en ese momento no quiere decir que no lo tenga, porque dependiendo, por ejemplo, que personas que han iniciado relaciones sexuales muy temprano en su vida, pero que después mantienen una vida de abstención, pues va a tener de todas maneras el virus, porque así es, ¿verdad? O sea, lamentablemente los pacientes que tienen relaciones sexuales con un paciente que ya ha tenido múltiples parejas o que ese paciente ha tenido relaciones con otra persona que ha tenido múltiples parejas, aunque él no, pues va a tener todos los serotipos virales que tiene esa persona. Entonces, es difícil porque ahí depende mucho del plan educacional del propio médico, de que la concientice, ¿verdad?, a la paciente de que hay que hacerse la prueba y que va a ser totalmente guardada su confidencialidad, ¿verdad? Porque ahí sí que no hay para dónde, porque no hay otra forma. No hay una forma, por ejemplo, un examen de tamizaje serológico, no existe. Algunos consideran que en orina se puede encontrar. Podría hacerse un examen de biología molecular en orina como una alternativa, pero no es 100% sensible. Pero sí, hay formas de hacerlo en orina, que también podemos encontrar virus papiloma ahí, ¿verdad? En orina. Pero solo por biología molecular. ¿Por qué? Porque la biología molecular, ya sea con PCR o con COAS, o captura híbrida, que también es otra forma de hacerlo, pero sí, en orina se podría hacer, ¿verdad? Pero siempre hay que recordar que
no es tan sensible ahí, ¿verdad? En ese líquido. Correcto, gracias Orlando y felicitaciones. Feliz Gracias. noche. Gracias, feliz noche. Qué bueno saludarte, Neri. Buenas noches. Gracias. Gusto saludarte, Neri. Que estés bien. Gracias, igual. Ya Rafa, tiene, ¿podríamos darle la palabra a la doctora Dorita, por favor? con mucho gusto, ya le solicité audio, pero no hemos logrado ya tiene audio y video. Ah, muy bien. Por favor, quédense en pantalla, que estamos en conversatorio después para, pues, hacer pues, convivir un poquito. Doctora Pérez, pues, Buenas noches, gusto de saludarles. Buenas noches, Dorita. Qué bueno que te conectas. Gusto de saludarles ahí con una pregunta para el doctor Orlando. Solo quisiera saber la opinión que él tiene en relación de la vacuna para prevenir el virus del papiloma humano y a qué edad es más conveniente, ¿verdad? Y si ya la persona ya tuvo relaciones, ¿cuántas dosis? Y si es lo mismo, por ejemplo, a una señorita de 10, 12 años, que a alguien que ya haya tenido relaciones. Gracias, felicitaciones y gracias por compartir conocimientos. Bueno, muchas gracias, Dorita. Realmente yo creo que la vacuna es bueno porque es bueno ponerla. Sin embargo, hay que tener cuidado en cuál vacuna se va a utilizar. La mejor vacuna es la que tiene 5 serotipos de alto grado, porque hay unas que solo tienen virus 16 y 18, que no, en Guatemala se ha visto que además de esos serotipos hay otros involucrados. Entonces es la mejor una vacuna que tenga más serotipos. Yo considero que una vacuna que tenga 5 serotipos es bueno, siempre y cuando no se haya tenido, bueno, aunque haya tenido, yo creo que es una buena forma de prevenir, pero lo importante es saber si la paciente no tuvo relaciones sexuales antes, ¿verdad? Porque en ese caso, pues sí puede ser que no sea efectiva, porque dependiendo de si la pareja pues tiene la infección. Entonces ahí no le va a servir de mucho. Pero lo importante es escoger bien la vacuna, lo importante es que tenga la mayor cantidad de serotipos oncogénicos para evitar el cáncer de cervix, ¿verdad? Porque muchas veces las vacunas que solo tienen 2 serotipos tienen el riesgo, por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos otros serotipos, además del 16 y 18, que son oncogénicos. Entonces, mientras más serotipos tenga la vacuna, es mucho más efectiva. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Dorita. Gracias, Orlando. Tenemos otra pregunta de la doctora Julia Abugarade. No sé si ya estará para audio y video. Sí, está como panelista. Estamos esperando que lo active. Gracias, Rafa. Para mientras ya tiene el video, el doctor Estrada también había hecho una pregunta en cuestionario. Le solicito el audio. Ah, muy bien. Doctor Estrada, por favor, active su audio. Aquí estamos. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, Buenas noches, Sí, escuchamos, doctor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, yo he estado escuchando la plática que ha dado el doctor. Me parece muy interesante. En Guatemala es un problema muy serio el asunto del cervix en las mujeres y desafortunadamente la gran mayoría llegan a nuestras consultas con esta enfermedad y ya las ha invadido hasta hasta cualquier lugar del organismo. Desafortunadamente los tratamientos que tenemos en nuestro medio son un poco más pobres, podríamos decirlo. Generalmente yo cuando encuentro pacientes, la histerectomía radical es un problema serio que en buenas manos tiene un buen resultado. Sin embargo, según algunos estudios que se han efectuado, no tiene mayor trascendencia o en el pronóstico de una paciente con un CA que comienza, el cual
no va a variar mucho, pero el daño que se puede provocar en la paciente es un poquito más serio, porque pueden presentarse complicaciones muy serias en este tipo de cirugía. A mí me gusta mucho usar cierto tipo de medicina que nos ha dado algunos resultados de pacientes que tienen un cáncer, pueden convivir con este cáncer si uno los puede modular. Algunas escuelas de medicina que no son la alopática que nosotros hacemos, han recomendado algunos tratamientos, pero siempre que uno tenga un diagnóstico de seguridad para poderse manejar, debe efectuar los tratamientos que están establecidos científicamente. Pero como el paciente es un holo, es decir, es total el paciente, hay que tratarlo integralmente, no solo en el aspecto puramente citológico, digamos, sino que también hay que hacer un apoyo emocional al paciente para que él pueda, o la paciente más bien dicho, pueda llevar su enfermedad de una forma más tranquila. Y eso se ha comprobado que el paciente puede sobrevivir muchos años independientemente de lo que nosotros le podamos hacer, si emocionalmente se encuentra bastante estable. Para eso el médico debe darle un apoyo, identificándose bien con su paciente y ganándose la confianza de la misma para poder llegar a buen término la enfermedad que tiene. Muchas gracias, doctor Rodas. La plática estuvo muy interesante, me gustó mucho. Muchas gracias por sus conceptos y su intervención, doctor Estrada. Gracias. Muy amable, gracias. Muchas gracias, doctor Estrada. No sé si estará lista el audio y el video para la doctora Julia Bugarade. Perdón, y la doctora Abugarade abandonó el webinar. Ah, bueno, entonces la vamos a leer para que no se quede sin contestar esta pregunta. Ella expone, para realizar la prueba de ácido acético, la persona que la realice debe de tener buen ojo clínico, porque he visto varios casos en que los han realizado y cuando se le hace el papanicolado han salido sus resultados con NIC 1. Sí, eso es lo que mencionábamos, ¿verdad? Que sí tiene que tener experiencia la persona que lo hace. Y como les mencioné, Sí. ¿verdad? Que realmente no, mientras más exámenes, o sea, mientras más procedimientos diagnósticos se realicen, va a ser mejor. Y el ácido acético, pues, tiene buen uso, pero también hay que usar las otras técnicas, las otras formas de diagnóstico, ¿verdad? O sea, no puede sustituir. Eso es lo importante de tenerlo en mente, ¿verdad? Muchas gracias, Orlando. Vamos a revisar en el chat si queda alguna otra porque está lleno de felicitaciones y saludos y todos están muy complacidos con la conferencia, excelente ponencia. Perdón, la doctora Ana Escobar levantó la mano, le acabo de dar audio y video. Estamos esperando que se conecte. Muy bien, gracias, Rafa. Doctora Ana Escobar, por favor, si puede activar su audio y su video. Doctor Escobar, solo es de buscar abajo a la izquierda el micrófono y el video y presionarle, quitarle la línea roja. Sí, no le permite y me rechazó la solicitud. Muy bien, vamos a esperar si nos da alguna indicación más adelante, ¿verdad? Para que la conectemos, ¿verdad?
Todavía no. No, doctora, no logra el enlace. Ah, muy bien. Orlando, es muy importante las campañas de prevención temprana de cervix, ¿verdad? Claro, es importante, pero lo más importante tal vez sea que se le dé el seguimiento adecuado, ¿verdad? Porque a veces se hacen campañas, pero lamentablemente no se les da seguimiento, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante las campañas, pero que se acompañe con una buena logística de seguimiento para que no se queden los casos así solo con el resultado no se le da mayor seguimiento. O sea, lo importante es tener una ruta crítica, ¿verdad? Para poder, ¿qué se va a hacer con los casos positivos, ¿verdad? Y cómo se les va a buscar, cómo se les va a contactar y cómo se les va a dar el plan educacional para que los pacientes pues reciban la atención adecuada, porque muchas veces se pueden hacer campañas, pero hay que dar esa logística de seguimiento, es muy importante. Sí, que siempre está el sentido de apoyar y ayudar, pero el seguimiento realmente es el que es difícil después encontrar a los pacientes y también que a veces acepten los tratamientos, ¿verdad? Claro. Entonces, estoy revisando acá y en el chat siguen las felicitaciones y los aprecios. Ya están pidiendo el link. Es que realmente la conferencia fue muy completa, muy didáctica y la patología, pues es apasionante, ¿verdad? Para quienes nos agrada todo lo que es el microscopio y las células y ese es como un nuevo universo. Entonces fue muy didáctica, muy completa, muy bonita, muy ilustrativa la plática. Yo creo que vamos a cerrar acá la sesión de preguntas. Muchas gracias nuevamente, Orlando. Gracias A todos por los invitarnos. invitamos Gracias. para el conversatorio que vamos a tener con nuestro experto ahorita. Ya vamos a cerrar la pantalla, no sin antes agradecerle a la compañía Pearson y Rafael Martínez, que siempre nos acompaña muy amablemente y amigablemente en esta velada de ciencia y de amistad. A todos los asistentes, muchas gracias por enaltecer la academia. Los esperamos el próximo viernes. Por favor, todos quédense, se les va a aperturar el micrófono y el video para que tengamos un conversatorio con nuestro experto. Así es de que muchas gracias, Rafa. Ya podemos cerrar la grabación. A sus órdenes, con mucho gusto. Cerramos.